Como primer paso debemos colocar la topología y las funciones de rama de nuestro circuito. Para ello, tienen que ser definidas las polaridades de cada uno de los elementos que lo contienen. La polaridad de cada uno de los elementos dentro del circuito se da debido a la convención de los signos para los componentes pasivos. En este caso, tenemos elementos pasivos dentro de nuestro circuito tales como las resistencias. Entonces procederemos a asignarles las polaridades respectivas a cada uno de estos elementos. El voltaje para la resistencia 1, como la tenemos indicada, es igual a la corriente de la malla por la resistencia, el valor de la resistencia. En este caso es voltaje de R1 es igual a 2 ohms por I1. Posterior a ello, encontramos de la misma manera el voltaje que existe en la resistencia 2. Entonces queda como que es 4 ohms por I2. Y hacemos lo mismo para la resistencia 3. En este caso podemos observar que está compartiendo la corriente de la malla 1 y la malla 2. Entonces va a quedar su corriente para este elemento como la diferencia de corrientes que existen entre ambas mallas. Y entonces se puede escribir como 8 ohms por I1 menos I2. A continuación procederemos a escribir las ecuaciones de cada una de las mallas. Para ello tenemos que usar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de voltajes dentro de una malla tiene que ser igual a 0. Para ello empezaremos con la fuente de voltaje, que es de 5 volts. Si seguimos la dirección de la corriente que pusimos, nos damos cuenta que entra por la polaridad negativa de la batería. Entonces podemos escribirla como menos 5 volts. Asimismo nos damos cuenta que la corriente en esa dirección entra por la polaridad positiva de la resistencia de 2 ohms, así como por la polaridad positiva de la resistencia de 8 ohms. Es muy importante escribirlo todo en términos de voltaje, ya que así lo requiere este método. Para ello ya escribimos las funciones de rama que tenemos en la parte de arriba y nos podemos fijar que el voltaje dentro de la resistencia de 2 ohms es igual a 2 ohms por la corriente I1, así como el voltaje que existe en la resistencia R3 es igual a 8 ohms por la diferencia de las corrientes de ambas mallas. De la misma forma podemos determinar la sumatoria de voltajes que existen en la malla 2 si seguimos los mismos pasos. Tenemos una dirección de corriente dada, entonces comenzamos con la fuente de voltaje. Podemos notar que está entrando por la polaridad negativa de esa fuente de voltaje de 3 volts. Asimismo, la corriente pasa a través de la polaridad negativa del elemento resistivo y por último entra por la polaridad positiva de la resistencia de 4 ohms. Entonces podemos determinar que la sumatoria de voltajes dentro de esa malla nos da igual a menos 3 volts menos el producto de 8 ohms por I1 menos I2 más 4 ohms por I2. Y así nos queda escrita la ecuación dentro de esta malla. Simplificando un poco la ecuación que nos queda de cada una de las mallas, podemos ver que nos queda un sistema de ecuaciones lineal 2×2. Para ello podemos resolverlo por cualquier método que así deseemos. Yo en este caso lo resolví usando una calculadora en línea. Entonces nos queda que la corriente para la malla 1 es de 1.5 amperes, así como para la malla 2 de 1.25 amperes. El problema nos pide encontrar la corriente I8, que es la que pasa a través de la resistencia de 8 ohms. Para ello ya tenemos escrita la ecuación de su corriente, que está dada por el voltaje de la resistencia R3, que es 8 ohms por la diferencia de las corrientes de las mallas. Sabemos que la corriente de ese elemento es I1 menos I2, entonces procedemos a hacer esta operación y nos resulta que la corriente que pasa a través de ese elemento es de 0.25 amperes. Y de esta forma es como se analiza un circuito por el método de mallas.